Buenas noches, bienvenidos a Serenity Markets. Les habla Juan Esteban este miércoles 2 de marzo del año 2022. Empiezo esta grabación a las 9 de la noche y hoy las bolsas americanas suben después de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, señalara que el Banco Central probablemente elevaría los tipos menos de lo que se temían algunos inversores, precisamente por el impacto que pudiera tener en la inflación la guerra de Ucrania. Claro, esto viene muy al hilo de lo que os he ido comentando en días anteriores, si habéis ido siguiendo los vídeos, y si no, pues os hago un pequeño resumen. Y es que en Europa la inflación va a ser muchísimo más acusada por el tema de la guerra de Ucrania, previsiblemente o de manera importante por el tema también del precio de los aumentos de las materias primas, del petróleo, del gas, pero el impacto que va a tener en Estados Unidos no va a ser exactamente el mismo, no va a ser ni parecido. Fijaros lo que está diciendo, que probablemente elevaría los tipos, pero mucho menos de lo que se temían muchísimos inversores y lo que se decían en varias casas de inversión. Entre otras cosas, ha dicho que creen que la inflación alcanzará su punto máximo este año y que luego empezará a disminuir, debido en gran parte por la guerra de Ucrania. Fijaros que las previsiones están muy en línea de lo que decían anteriormente o antes de la guerra de Ucrania y no han variado en demasía. La Fed ha dicho también que debe de ser ágil, aunque no está claro cómo la guerra afectará las perspectivas de las tasas. ¿Mm? Y por último, bueno, tres partes importantes he cogido, no es que haya dicho solamente esto. Cree que sigue siendo apropiado aumentar las tasas de interés en 25 puntos básicos en marzo. Fijaros también que se hablaba o se decía o se especulaba que podría haber alguna variación en ese tipo de subidas de tipos ahora en marzo, precisamente por el impacto que podría tener la guerra de Ucrania en la economía de Estados Unidos. Pero si ahora mismo no están tomando cartas en el asunto de manera tan cercana en el tiempo, es decir, este mes, este mismo mes, es porque el impacto que prevén no es un impacto importante. Sí que está claro que no saben todavía cómo puede evolucionar la guerra y cómo puede afectar, no pueden asegurar nada. Pero yo creo que ese indicador de que sigue siendo apropiado aumentar las tasas de interés en 25 puntos básicos, yo creo que es bastante esclarecedor de cuánto, o sea, de cuán grande es la diferencia o el impacto que tendrá la inflación en Europa a la que tendrá en Estados Unidos. Y lógicamente esto lo vamos a ver reflejado en la economía, en la evolución de las bolsas y en la evolución de las empresas. Fijaros que viendo a los gráficos, ayer si recordáis, hablábamos de la importancia de dos soportes, uno en el Nasdaq y otro en el SP 500. En el Nasdaq hablamos del soporte psicológico de los 14.000 números redondos. Ayer cerró en 14.005. Vamos, lo salvó por los pelos, pero tuvimos una nueva confirmación de que ese soporte es un soporte bastante relevante y es un punto de referencia, yo creo que bastante esclarecedora, por lo menos viendo todos esos movimientos en los que ha podido soportar ese precio y ha tenido bastante clara esa referencia. En el caso del SP hablamos de 4.303, cerró ayer en 4.303 y hablamos precisamente de ese soporte de 4.300 en el que también se ha comportado de una manera bastante importante. Y aquí está dibujando quizá un canal en el que podríamos ver ese soporte en los 4.300 y una resistencia en torno a los 4.400. Tendríamos ahí, perdón, 4.300, no, 4.290. Bueno, si podríamos coger 4.300 por el tema del redondeo psicológico. Pero ese canal que está marcando entre los 4.300 y los 4.400 ya está quizá dando también algunas indicaciones de por dónde puede ir la cotización en unos movimientos tales como hemos tenido esta semana. Un dato importante también, una noticia importante que he leído esta tarde, es que la asociación, esta tenéis la noticia más extendida aquí en Serenity Markets, y es que la Asociación Alemana de Fabricantes de Automóviles ha dicho que las consecuencias de la invasión rusa en Ucrania estaban interrumpiendo primero las rutas de transporte y las transacciones financieras, y que se estaban preparando para la escasez de varias materias primas. Esto es importante porque ya comentamos ya comenté cuando empezó el tema de la guerra de Ucrania, que uno de los sectores que se verían afectados sería el sector automotriz, precisamente por esto, porque hay muchas materias primas que vienen de Rusia y esa estancación o esa interrupción, mejor dicho,
precio de las materias primas que utilizan para la construcción de vehículos, es algo que ahora ya están acusando y que ya están avisando de que eso va a ocurrir. Claro, eso va a afectar de una manera muy importante también a la fabricación de automóviles, por lo tanto va a afectar también a los resultados de la compañía, va a afectar directamente a la economía, porque lógicamente si no hay fabricación habrá que ver perdón, veremos interrupción en en los periodos de fabricación, en los trabajadores, me refería. Entonces, eso lógicamente va a afectar también a las economías de los países. España tenemos también, Alemania, Francia, y vamos a ver también ahí una contracción importante en cuanto al gasto directo y a los beneficios de las compañías. Entonces, esto es un dato importante que, sumado también ayer a lo que comentábamos del trigo, a las exportaciones del trigo, del trigo de Ucrania y Rusia, yo creo que son datos destacables de cuál está siendo la magnitud que puede afectar directamente a las economías en cuanto a las materias primas. Aparte, lógicamente, de lo que está ocurriendo también en los bancos, que los bancos son el sector que más está viéndose afectado de una manera también importante, y sin perder la vista en la evolución tanto del petróleo como del gas natural. Esta mañana hablábamos de máximos de 113, ahora estamos en máximos de 114 y se encamina directamente a esas previsiones de las que ya hablamos semanas atrás, que diferentes casas de inversión hacían sobre cuál podía ser el precio del petróleo en un escenario de guerra, y ponían un precio objetivo en 120. Estamos en 114. Viendo la escalada cómo está sucediendo, y viendo también que la extracción o la liberación de reservas de varios países no ha servido para paliar o para mitigar esa subida de precios, sino todo lo contrario, pues no sería descabellado hacer caso o fijarse en esas previsiones que hacían diferentes casas de análisis, entre ellas Goldman Sachs, hace algunas semanas. En el caso del gas natural también tenemos subidas del 4,81%, y el que está viendo que está recortando un poco el precio también es el oro, viendo que la renta variable está aumentando sus valoraciones y están acumulando subidas. Es lógico también ver esa descorrelación entre el oro y la renta variable, y precisamente estamos viéndola una sesión más con caídas del 0,75 y subidas en las bolsas europeas superiores a un 1%. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Pasad buenas noches, cuidaros, hasta luego.